Este fin de semana estuve en la fábrica Clever. Es una fábrica donde se produce marihuana para uso medicinal. Para los que no saben, lo que se necesita para la producción de medicina es la flor, no la hoja. En esa fábrica estuvo el presidente Duque. Me contaron quienes me mostraron toda la experiencia. La mata también cura. La mata, por ejemplo, me decían, dentro de todas las 3 horas que estuve dentro de la fábrica hablando, no solamente con las mujeres, porque el 70% son mujeres, que ayudan para que el aceite se consume con las personas que tienen epilepsia, por ejemplo. Es extraordinario el remedio natural. La mata también cura. ¿Por qué? Porque el dolor del cáncer, cuando este es terminal, también se está usando y ese aceite se produce aquí muy cerca, en Tocancipá. Es decir, que esa es una forma también de un uso de una mata satanizada. Para mí también, cuando me explica la gente que incluso la exportación que se hace está en varios países. Por ejemplo, el Brasil. El Brasil compra una enorme producción porque el Brasil nos tiene adelantados en la medicina kilómetros de kilómetros, pero también se exporta a Australia, se está exportando también a otros países como Alemania. ¿Por qué una planta que en estos momentos se está usando precisamente para no solamente aliviar, sino también para controlar enfermedades? Y se hace en este momento en Colombia una enorme investigación sobre el Parkinson. ¿Qué enfermedades son esas? Enfermedades tremendas, difíciles de controlar, pero en últimas también la mata ayuda a curar. ¿Qué me explicaron en esa fábrica? Me explicaron que el presidente Duque, que no es propiamente de mi partido ni de la izquierda, estaba muy convencido de que había también que mirar un poco estas condiciones. ¿Por qué nosotros no escuchamos también a la gente adulta? Por ejemplo, hay muchas personas que para curar los dolores del reumatismo y de la artritis acuden a estas hojas. Ahí sí es la hoja, no la flor. Pero yo sí creo que no podemos satanizar de esta forma las plantas que en últimas también nos van a poder ayudar. Estamos en lo de la marihuana, es cierto, y yo sí creo que hay una razón fundamental también, porque los jóvenes también tienen que saber que si la consumen, porque los que nos educamos en la época del 70 estábamos en las universidades públicas y también había en ese momento marihuana. Muchos nunca la probamos, ni la vamos a probar. ¿Por qué? Porque teníamos la convicción y también en las propias universidades se advertía de pronto del peligro que había por las adicciones. No sé si eso pasó en las universidades públicas, eso no sé, porque soy egresada de la Universidad Nacional. Por eso, señor presidente, a mí me parece que hay necesidad de... El gobierno y el Congreso no pueden mirar para otro lado. Tiene que haber una regulación del mercado, porque si no se regula ese mercado, vamos a tener un mercado mucho más amplio como el que estamos viendo ahora. Por Dios, yo creo que hay necesidad de que también lo entendamos. Yo soy madre, soy abuela y casi bisabuela. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero rendir aquí un testimonio, pero desde la óptica no del joven consumidor como quien nos habló esta mañana, anteriormente en la sesión informal,
sino quiero hablar en función del manejo del orden público y de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos que tuve a cargo cuando fui secretaria de Gobierno de Bogotá y también alcaldesa encargada. No es concebible, especialmente en el contexto de lo que nos ha relatado desde la óptica de los derechos, tanto la senadora Isabel Cristina Zuleta como la senadora Jael Quiroga, que exista en este país una transacción comercial en la que una parte, el comprador, es legal y la otra parte, el vendedor, es ilegal. Es someter al comprador a toda suerte de victimizaciones e incluso al homicidio. Señor presidente, aquí nomás mirando en el Heraldo, en la ciudad de Barranquilla, que vemos tanto en las noticias por los hechos de sangre, una noticia que a mí me tocó vivir una y otra vez cuando fui secretaria de Gobierno de Bogotá. Una persona asesinada porque compraba la marihuana o la cocaína o cualquier droga de manos de un vendedor, expendedor ilegal, y su homicidio cuando cambiaba de expendedor. En el departamento del Atlántico, a junio de este año van 78 asesinatos en tal condición, y lo relata el Heraldo con nombres propios y las edades de las víctimas, la mayor parte de ellos jóvenes de 25 años, pero también menores de edad. Así es que no podemos seguir con esta actitud un poco fariseica, que se da un derecho pero no se le garantiza la vida y la protección a quien lo ejerce. Y de ahí además desprestigian a la autoridad porque no puede, en este proceso que se ha convertido el microtráfico en las ciudades, controlar a los expendedores cuando hay demanda adulta para sus productos. Entonces, señor presidente, acompaño este proyecto de reforma constitucional en el convencimiento de que va a salvar vidas y de que va a garantizar mejor los derechos que la prohibición que hoy tiene a tanta gente en una situación de vulnerabilidad y de peligro cada vez que acude a comprar la marihuana en este país. Finalmente, también quiero expresar que he leído una solicitud del exministro de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, en la cual encuesta que se ha realizado en 25 estados de Estados Unidos, unos donde el expendio de la marihuana es legal y otros en el cual es ilegal. Y oh sorpresa, donde es ilegal, el consumo comienza a menor edad en los jóvenes y es superior en el consumo en un 43% en los estados donde es ilegal frente a los estados donde es legal. Y es lógico, donde hay legalidad, regulación y seriedad, se pueden hacer las campañas educativas como la del cigarrillo que ha tenido tanto éxito, y por eso evitar con moralismos, como dice la colega Jael. Termine, senadora Clara López, termine, por favor. Acudir a argumentos de moral que son individuales en vez de a la ley que es general en una materia tan grave. No puede seguir sucediendo. Por eso apoyo integralmente con el resto de la bancada del Pacto Histórico esta reforma constitucional. Muchas gracias, presidente. Para los pueblos milenarios
todas las matas o las plantas son sagradas. Por lo tanto, la coca o la marihuana no es la que mata. Los que matan son los que hacen mal uso de esa planta. Porque la planta, así como un cuchillo sirve para cocinar, si usted lo utiliza mal, sirve para otra cosa, para asesinar a alguien. Entonces no podemos venir aquí con el cuento de que es la mata la que mata, si somos nosotros los responsables de lo que hoy pasa en la sociedad. La semana pasada yo miraba el video de los jóvenes y de la gente de la calle. Qué bueno que se pusiera un video para dignificar a la humanidad de la calle. Porque a veces se utilizan esas imágenes, pero lo estamos, en la práctica siempre los han tratado como desechables y como inhumanos. ¿Por qué no han tomado medidas de condiciones dignas de estos seres humanos y no los utilicen aquí para justificar otra cosa? Yo llamo a la dignidad humana, así como el de la planta y el de la madre tierra. Con esto quiero referirme que el Cauca es uno de los departamentos más afectados por la violencia. Hoy nos asesinaron a Alexander Chocue Peña, un guardia más, y es por ese narcotráfico, el mal uso de la marihuana, porque son las mafias las que han tenido este país. Entonces, cuando escucho estas versiones, me voy y me desplazo a mi territorio y allá nos están matando sin necesidad de que lo fumen, porque nos están matando por el negocio ilícito, un negocio que no ha sido controlado. Y por eso yo hoy doy mi voto positivo, para que se controle, pero para aquellos jóvenes que han entrado en la drogadicción, porque de veras que es malo, le den un tratamiento de salud pública y que no los traten como desechables, porque aquí es la imagen distinta de la que están mostrando. La gente que tiene plata los atienden y les ponen los tratamientos, pero la gente campesina, indígena, de la ruralidad, incluso de la ciudad que se está muriendo de hambre, ¿cuándo los han tenido en cuenta? Nunca. Al contrario, los han tratado de terroristas, delincuentes. Aquí mismo lo he escuchado. ¿Y por qué hemos protestado? ¿Por qué nos hemos movilizado? Porque hay una extrema hambre. Los factores de la drogadicción no es solamente el consumo de la planta. Senadora, De la pobreza extrema, del olvido estructural que no se ha solucionado por muchos años, y eso es lo que hay que revisar en los tiempos de hoy. Termino con lo siguiente. Nosotros hemos dicho que la regulación, si pasa esta norma, este acto legislativo, debe hacerse la consulta previa, y para ello queremos participar, porque son los campesinos, los indígenas, los negros y otras comunidades que la cultivan, pero el negocio se la están llevando las multinacionales. Así es de que necesitamos plenas garantías para que la economía también del buen uso medicinal se dé desde nuestros territorios, porque nosotros sí tenemos la sabiduría para demostrarle al país de ese cáncer que sufre la sociedad, lo cura. Y por eso, si se utiliza bien, cura las enfermedades, cura muchas de las situaciones que hoy vivimos, pero también esto tiene que estar sumado a atender esos problemas estructurales de nuestra sociedad. Yo quiero señalarles a los honorables senadores y al país que nos escucha que este Congreso tiene la obligación de unificar las normas. Aquí hay un argumento que no se ha expuesto con suficiencia y que es absolutamente necesario, y es que hoy nuestro país tiene incoherencia. Este Congreso y el artículo 49 de nuestra Constitución dice algo distinto de lo que está en el Ejecutivo,
Y lo que dicen nuestras cortes, que han sido exaltadas en varios de los escenarios de este Congreso, es contrario a lo que dice nuestra Constitución y contrario a lo que dice el Ejecutivo. Por lo tanto, el llamado, honorables senadores, es unifiquemos las normas. Y eso es una obligación de nosotros. Hoy no se sabe cómo actuar en la materia en Colombia. Hoy no se sabe cuál es la dirección en la que tienen que actuar las autoridades. Como lo dijo la Corte, hay una dosis mínima, hay una dosis de aprovisionamiento, incluso el derecho al libre consumo. Pueden ustedes estar en contra, sí señores, pero ya lo dijeron las Cortes, no lo estamos diciendo acá. Ya se pronunciaron las Cortes y además con este pronunciamiento lo que está sucediendo es que no hay certezas en la materia. Nosotros hacemos el llamado para la unificación de las normas, para que se dé claridad y sobre todo para que el fracaso que hoy tenemos en la estrategia de prohibicionismo no continúe. Y un segundo elemento que quiero resaltar, y es que el control legal se facilita, el control sobre lo ilegal se dificulta. Con la posibilidad que existe hoy de que se den las licencias, una que la tiene que dar por cultivo el Ministerio de Justicia, otra que la tiene que dar para la transformación el Ministerio de Salud, pues hay un cartel y una tremenda corrupción, senadores y senadoras. Hoy lo que existe y lo que dice la norma es que esas licencias se deben otorgar en 5 meses y se tardan hasta 2 años y pueden costar hasta 250 millones de pesos. Este proyecto se necesita también, no solo para superar la incoherencia normativa, sino para superar la corrupción que existe en la materia, porque se están entregando licencias, sí, a quienes les convengan, a quienes tengan amiguismos. Hay que denunciarlos, por supuesto. Estamos buscando quiénes son esas personas, esos funcionarios que han hecho corrupción y que han hecho negocio en el gobierno de Duque sobre todo. Y varios de los empresarios internacionales que fueron estafados con estas firmas que le ayudaban a sacar la licencia, así lo han denunciado. Importante que sepa este Congreso, este proyecto, presidente, este proyecto también es para que se supere la corrupción, porque entre lo prohibido, lo dificultoso, lo enredado y la incoherencia aparece la corrupción. Y por último, honorables senadores, yo vivo en Medellín. Allá se consume libremente en el Parque Periodista. Allá se distribuye libremente en el Carlos R. Restrepo. Allá en la Universidad de Antioquia hay un sitio que le llaman jocosamente el aeropuerto, le llamamos, y no por eso todos los que pasamos por la universidad hemos consumido, y no por eso todos los que habitamos en la ciudad somos consumidores. No. Hacer notar que aquí estamos hablando de los que no consumen cannabis. Y se nos olvida que los consumidores de cannabis tienen derecho. Y ese consumo tiene que ver con la autonomía personal, con el libre desarrollo de la personalidad, que para algunos no es tan importante y resulta que es supremamente trascendental en la vida de una persona. Se trata de la autonomía personal, se trata del libre albedrío, en la cual las personas tienen el poder de tomar sus propias decisiones. Y entonces aquí el Congreso no puede legislar, ni la sociedad, ni en la iglesia, ni imponer la moral para estar en contra de las libertades
de la autonomía personal. La misma Corte Constitucional en la sentencia sobre la penalización del consumo de drogas ha dicho: el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo contarme conmigo misma. Y allí lo que está diciendo la Corte Constitucional es el respeto a la autonomía personal. Aquí se está hablando de un proyecto de ley para el consumo de adultos, y los adultos que consumen tienen derechos. Y aquí se está previendo protegerlos por un lado de las mafias, de la ilegalidad, de ser atrapados, de ser atracados en la calle por estar comprando la marihuana. Y de otra parte, por supuesto, la estigmatización contra las personas que consumen marihuana. Entonces son violadores, son atracadores, es lo peor. Y ellos tienen derechos, y es un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. No es cualquier derecho. El libre desarrollo de la personalidad es lo que le falta a la libertad, al derecho, a las libertades para ser completa. Por eso el libre desarrollo de la personalidad no se puede regular. No se puede regular porque la autonomía personal es diversa. Y aquí hemos escuchado diversas opiniones, diversos dictámenes, y creo que es suficiente. Aquí se confunde la moral con el derecho, y aquí estamos hablando de un derecho fundamental, que reitero, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias, presidente.